una sociedad esperando liderazgos, coaliciones y eventualmente algún programa de gobierno, así que en principio de ahí el título que le hemos puesto a este encuentro, donde hay múltiples fenómenos para analizar, así que los escenarios están abiertos, así que Alejandro, te paso la palabra y comenzamos. Bueno, ahí se escucha bien. Gracias, Alejandro, y gracias a todos por la invitación, y a varios de los amigos que veo que están ahí presentes. Preparé una presentación con mucho dato para compartirlos y que a partir de ahí todos podamos sacar nuestras conclusiones. Hay dos slides al principio que quiero compartir que explican un poco mi pesimismo estructural, como le digo yo, a la situación de la Argentina. Confirmame, Alejandro, que se vea bien la pantalla. Perfecto. Y ahí vamos. Dos slides al inicio, más estructurales, y después datos sobre la situación. Una foto de un laberinto que creo que es lo que describe a donde Argentina está metida, y la idea de que estamos en un sistema político trabado. Yo divido en tres planos: la economía, la sociedad, la política, y creo que los tres planos presentan problemas sistemáticos estructurales de muy difícil solución. En un proceso que no es de este último año, no es de la pandemia, sino para mí es una ventana de los últimos 10 años. Yo creo que Argentina perdió todo dinamismo y toda capacidad de regeneración en los últimos 10 años. En el plano económico no hace falta que dé mucho detalle, ¿no? Una falta de crecimiento estructural, la restricción externa y el déficit fiscal crónico. Garchunov, Rapetti dirían más que es un problema de restricción externa, otros dirían que el problema crónico y el origen es el déficit fiscal, pero ambos están más que arraigados: una ausencia de moneda, una desconfianza fenomenal interna y externa. Pero yo me quiero hacer hincapié en lo que yo pongo como el último indicador, el gasto público récord, que para mí es el problema principal. A ver, yo creo que las inconsistencias económicas de los 80s no corregidas explotaron en la hiper. Las inconsistencias económicas de los 90 no corregidas explotaron en la crisis de deuda. Las inconsistencias de los primeros años del kirchnerismo nunca explotaron y nunca se corrigieron. Y yo creo que en gran parte eso es lo que nos trae hasta donde estamos hoy. ¿Cuál es para mí la principal de esas inconsistencias generadas por los primeros tramos del gobierno kirchnerista? Es la expansión del gasto público. El kirchnerismo recibió un gasto público sobre el PBI de 28%, que era el promedio histórico argentino de los últimos 50 años, con gobiernos peronistas, con gobiernos militares, con gobiernos radicales. El gasto público promedio fue del 28%, incluso con pocos niveles de varianza, de variabilidad, y lo llevaron a más del 40%. ¿Sí? Metieron 15 puntos de gasto público sobre un PBI además que se duplicó, ¿no? Entonces, y básicamente lo que hicieron fue hacer crecer y expander la economía, el sector de la economía más productiva, menos innovadora, menos dinámica, a costa del sector más productivo, más innovador, más dinámico, que más invierte, que es el sector privado. Y esa expansión de 15 puntos del gasto público vino además de una expansión de casi 10 puntos de la presión tributaria. Se le cargaron una mochila llena de piedras al sector privado y lo hicieron a un sector privado más lento, con menos dinamismo, porque está cargando sobre sus espaldas una expansión del gasto público fenomenal. Yo no creo que hoy sea el problema, como muchos dicen, de un déficit fiscal. Hoy Argentina, si cierra el déficit fiscal, no va a generar dinamismo, porque el problema hoy de la Argentina es que puede cerrar un déficit fiscal sobre un gasto público de 40 y pico de %, totalmente improductivo, ineficiente, etcétera, etcétera. El otro problema de esta cuestión crónica de la economía argentina es que esa expansión de 15 puntos del gasto es muy difícil de deshacer. Son derechos adquiridos.
Ustedes habrán hablado con muchos economistas y lo resumen mejor que yo, pero tengo entendido que a grandes números, 5 de esos 15 puntos son pensiones, básicamente 4,5 millones de nuevos jubilados que no se pueden desarmar, o va a ser muy difícil desarmarlo. Otros 5 puntos del PBI de empleo público, más de 1,5 millones de nuevos empleados públicos por encima del crecimiento natural de la población, sobre todo en las provincias y en los municipios, más otro 1,5 millones de pensiones no contributivas, etcétera, etcétera. Y otros 5 puntos del PBI de subsidios energéticos, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que ahí es donde la Argentina se trabó, donde la economía argentina no tiene margen, donde el gobierno de Cambiemos trató de hacer o pudo hacer poco sobre eso en los primeros años, y sobre lo que se trabaja además es sobre la parte tarifaria, que incluso indirectamente afecta al sector privado. Así que ahí hay una mochila muy difícil de desarmar. Por el lado de la sociedad, hace años, y ahora les voy a mostrar los datos, es que estamos en un estado de pesimismo crónico. Estamos en un estado de pesimismo crónico muy agravado estos últimos meses, o estos últimos años, pero debemos estar en el proceso. Lástima que no existe dato de opinión pública de la historia argentina histórico, pero Marcos o alguno de ustedes me podrá ayudar a pensar, si como ahora en un rato les voy a mostrar, hay algún otro periodo de la Argentina donde hay 10 años seguidos de pesimismo social, con algunas muy breves excepciones. Una falta de expectativas, pérdida de confianza en el sistema, lo habrán hablado en otras reuniones, yo ahora les voy a mostrar datos. Cae la confianza en el sistema democrático, cae la confianza en los actores, cae la confianza en los dirigentes políticos, cae la confianza en las élites y en toda la dirigencia en general. La convivencia de este estatismo e individualismo que alguna vez mi padre describió en los 80 en su libro sobre la convivencia de una opinión pública, por un lado estatista, pero también profundamente individualista a la vez, que genera inconsistencias en las demandas sociales, ¿no? Una grieta social muy establecida, que empezó como una relación de amor-odio a Cristina Kirchner, pero que se expandió a casi cualquier área de evaluación de política pública o de posicionamiento de casi cualquier cosa. Son minorías intensas, la grieta es un 20% de un lado, un 15% del otro, estamos hablando de minoría muy grande, 20% de la sociedad, 15% de la otra, pero son minorías. Ellos le agrego más fractura, que es uno de los temas que quiero hablar hoy, porque eso claramente está evolucionando. Y por último, unos medios de comunicación que expanden y amplifican esa grieta, porque además los consumidores de los medios de comunicación, el 20% de la gente que mira los medios de comunicación es casi exclusivamente gente que está en la grieta y que lo único que hace es tener sesgos de autoconfirmación, ¿no? Y la combinación de los medios con la grieta lo que hace además es quitarle pragmatismo y flexibilidad a la clase política. Porque para mí los políticos que están fundados electoralmente en sectores de la grieta tienen sobre su escritorio menos margen de apoyo a políticas públicas que otro tipo de dirigencia política o lo que podría ser en otro momento. Entonces, la presencia de la grieta y la presencia de los medios amplificando la grieta lo que hace es, para mí, limitar los espacios de acuerdo en donde la política se puede mover. El ejemplo claro más de esto es Máximo Kirchner negándose el acuerdo con el fondo, ¿no? Entre muchas razones, porque eso atenta duramente contra la ideología, los valores, las demandas y los deseos de en dónde está sustentado electoralmente Máximo Kirchner. Y del otro lado pasa también algo parecido. Y por último, la política, en donde claramente hay un sistema trabado. El otro día discutía yo con un dirigente importante, pero digo, lo podemos discutir entre cualquiera. Digo, hay una banca en la Corte Suprema que nadie discute si se va a completar o no. Yo le preguntaba, ¿lo van a proponer a alguien? No, olvidate, no va a pasar nada. Y si estuviesen los 5 cargos vacantes, quedarían los 5 cargos vacantes. Hoy la política argentina no está en condiciones de resolver nombrar un procurador general.
la política argentina hoy no está en condiciones de poder ordenar y nombrar un miembro de la Corte Suprema. Insisto, tengo la sensación de que si hubiese 5 lugares en la Corte Suprema estarían los 5 vacantes. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, algunos saben que conozco por ahí un poco el caso, hay 3 lugares vacantes en la Corte de la provincia, el sistema judicial más grande del país. Mucho más grande que el nacional, ¿no? El federal. O sea que hay margen potencialmente de negociación. Hay 3 lugares vacantes. Se podría negociar políticamente esos 3 lugares vacantes. Tampoco, no se complica. Tiempo largo que están libres. Congreso que casi no funciona, las comisiones que no sé si se terminaron de conformar, o hasta hace pocos días o semanas las comisiones o gran parte de las comisiones no están conformadas, un gobierno que no funciona, que está trabado. Y mi definición más general es, no hay ninguna fuerza política, no hay ningún partido político, no hay ningún actor político que tenga la fuerza suficiente para imponer una hegemonía, para imponer una dirección y empujarla. Aunque hubiese sido Cristina Kirchner la presidenta y aunque hubiese querido llevarnos hacia Venezuela, hagamos esa analogía simplista que yo no la comparto, pero digo, como no hubiese tenido la fuerza, no hubiese tenido la capacidad, como tampoco la pudo haber tenido Macri de poder llevarnos si su modelo era Chile o lo que sea. Entonces, hoy hay un sistema de vetos cruzados dentro de la política con la justicia, de la política con los otros actores, que no permite que esto avance en ninguna dirección, pero tampoco hay condiciones para alcanzar acuerdos y consensos. En parte porque está la grieta, en parte porque Cristina Kirchner condiciona y tiene poder de veto, pero el sistema está así. Somos un corchito navegando y una política que es incapaz de resolver ni temas de política ni temas que le solucionen la vida a la gente. Una politización de la justicia muy importante, una judicialización de la política, no vamos a hablar de eso hoy, pero es claramente parte de esta ensalada. Y una pregunta que yo me hago es si el bicoalicionismo resiste este contexto, que por suerte hasta ahora el sistema político argentino, comparado con los de otros países de la región, se ha mantenido sólido e incluso ha mejorado, porque un gran avance desde el 2015 hasta acá es que se recreó el bicoalicionismo. Pero bueno, es una de las preguntas que tengo sobre si eso resiste. Pero bueno, para resumir el cómo yo analizo el contexto general. La economía tiene una traba estructural adicional a todas las trabas históricas argentinas, que es la expansión del gasto público que hizo el kirchnerismo, que no se pudo solucionar en estos años y que parece de muy difícil solución, y que le carga al sector privado una mochila llena de piedras que lo desalienta a la inversión y al crecimiento. De hecho, el PBI per cápita argentina hace 10 años viene bajando. De hecho, hay menos empleo en el sector privado hoy que hace 10 años atrás. Una sociedad cansada, golpeada, con bronca, con falta de expectativas, que pierde confianza en el sistema, que además está dividida y que se empieza a fracturar. La desconfianza no solo es con el sistema, empieza a ser interpersonal. En los focus groups se ven cosas muy fuertes, en donde empieza a ser de a poco un sálvese quien pueda, y un sistema político en donde nadie tiene capacidad de imponer una agenda y no hay condiciones mínimas de acuerdo para discutir una agenda. Y ahí estamos, ¿no? Sin poder nombrar un miembro de la Corte Suprema. Si hago estos mismos 3 escenarios, pero hablo del contexto actual, mi analogía no es un laberinto, es un bosque muy seco, que en cualquier momento se puede prender fuego. ¿Se va a prender fuego el bosque? No lo sé, son 3 bosques distintos, un bosque de la economía, un bosque de la sociedad, un bosque de la política. ¿Es prenderse fuego en el bosque de la economía? Bueno, ya lo sabemos, que se descontrolen las variables, que se dispare el tipo de cambio, que termine descontrolándose y poniendo un plan Bonex para solucionar la pila de pesos que el central tiene y que le encajó a los bancos. Pareciera que el bosque de la economía no se va a hacer el primero en incendiar porque recibió un poco de agua con el acuerdo con el fondo y eso le dio un poco de humedad, a pesar de que eso generó más tensiones en la esfera política y posiblemente la esfera social, y además porque el bosque económico recibió un salvavidas con los precios de los commodities por la pandemia y por la guerra,
más el otro salvavidas del fondo, y el gobierno frente a una dilema, calculo, hay alguien con el micrófono prendido. Ahí está, gracias. Y en la economía, y el gobierno frente a un dilema de o profundizar la inflación o profundizar la recesión en lo que le queda de mandato, pero con un consenso que yo escucho con los distintos economistas con los que yo doy presentaciones. Lo bueno es que yo, al dar presentaciones, siempre, generalmente, se comparten presentaciones políticas con económicas, y tengo la posibilidad de sentarme y compartir presentaciones con gran parte de los economistas de este país, y siento o percibo que hay un consenso que la economía no debería ser el primer fuego que se prenda de acá al año que viene, si es que alguno de los dos se prende. El bosque de la sociedad está muy seco, y yo se lo puedo dar con evidencia empírica que les voy a mostrar ahora. Los indicadores están en niveles dramáticos, la gente está al límite. Por suerte, los niveles de empleo o de desempleo están a niveles bajos. Hay un sistema de asistencia social y de red social que contiene. Los principales administradores orgánicos de la protesta social vienen jugando a favor del gobierno. Entonces, en vez de caer con un lanzallamas y prender fuego este bosque seco, apaciguan. De hecho, son los sindicatos, los movimientos sociales, los intendentes, la iglesia, que contiene en vez de incendiar. Algunos dicen que si el color del gobierno fuese otro, por ahí la actitud sería distinta, pero de hecho hasta ahora, en estos 2 primeros años, han contenido. Hay que ver cómo evoluciona la pelea interna de la coalición de gobierno, y si alguno de esos actores que hasta ahora contienen empiezan a alentar, ¿no? Algunos sectores del sindicalismo kirchnerista, algunos sectores de los movimientos sociales kirchneristas, algunos intendentes del kirchnerismo, si la pelea interna escala, se podría hacer más complicado. Y por el lado de la política, las tendencias son claras. Una coalición de gobierno que cruje, Juntos por el Cambio que se sacude, la emergencia de Milei y la Corte que empieza a jugar. Yo les diría que hay 4 tendencias claras desde las elecciones del año pasado hasta ahora que se vienen profundizando en estos últimos, ya que estamos 6, 7 meses. La primera tendencia es la profundización del mal humor social. Eso se sigue dando y se sigue estando cada vez peor. La segunda tendencia, explicada por la primera, es la emergencia de Milei. Milei ya no es un actor minoritario o cómico o llamativo simplemente de la política argentina. Hoy Milei empieza a ser un factor de peso significativo. Milei es consecuencia del mal humor social. Milei no es causa. Milei está montado sobre una ola y él no controla el tamaño de la ola. La ola depende de la economía, de la inflación, del nivel de conflictividad política que vaya a haber. Milei lo que tiene que hacer es no caerse de esa tabla de surf en la que está surfeando una ola que crece. Pero hay que ver si Milei llega, y si no es Milei puede ser otra cosa. ¿Sí? Para mí, si yo fuese asesor electoral, estratega de Milei, yo estaría preocupado porque es lo contrario de lo que en inglés dicen too little, too late. Esto es mucho, muy pronto, ¿no? Too much, too soon sería. En términos de campaña electoral, fíjense lo que acaba de pasar en Colombia. Los shocks carismáticos ocurren en los 6 meses previos a la elección. Que Milei se sostenga como novedad 1 año y medio hasta la elección, y es difícil de sostenerse o de imaginarse. Puede ocurrir si la economía se sigue empiojando, si la inflación sigue subiendo, si la política se sigue peleando, pero si no es Milei, esa bronca y ese mal humor será expresado de alguna otra forma. Ya el año pasado, recuerden que tuvimos las 2 elecciones con menor participación electoral desde el regreso a la democracia. El año pasado tuvimos la duplicación del voto de izquierda duro, y el año pasado tuvimos el crecimiento de
un voto liberal. Pero es importante entender algo de Milei. Milei no representa un movimiento de la sociedad, si quieren, a la derecha, o al liberalismo económico. No lo es. Hay muchos que están interpretando que la sociedad, incluso gente cercana al macrismo o al propio Mauricio Macri, la sociedad finalmente comprendió que el modelo estatista populista no funciona y que finalmente la sociedad se está corriendo a entender que la agenda económica tiene que ser otra. Yo no comparto esa visión. Hay un poquito de eso. Un poquito de eso explica que Ricardo López Murphy regrese a la política 20 años después y regrese exitosamente. Pero eso no es lo que explica Milei hoy. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar algunos datos, pero Milei hoy es una de las principales figuras del país y Milei hoy tiene alrededor de 20 puntos de apoyo electorales nacionales. ¿Sí? Hoy lo que explica Milei no es la parte liberal de su discurso económico, lo que explica Milei hoy es la parte política de su discurso, es la casta. ¿Sí? Entonces, el votante promedio hoy de Milei dejó de ser un votante de clase media alta, con ideas de economía más liberales. El votante promedio de hoy, yo lo dije mal, me expresé mal, se viralizó, no sé si algunos de ustedes lo habrán visto cuando yo dije lo del motoquero de Rappi, pero la idea de que el votante de Milei es un motoquero de Rappi, lo que quiero expresar es que es un votante de clase media baja o baja estructurado, laburante, no del sector público, ¿sí? Que está muy enojado, que trabaja todo el día y que la plata le alcanza para muy poco y que la política no le da ninguna respuesta. El votante hoy de Milei el votante promedio, son hombres jóvenes de clase media baja o baja. ¿Sí? De hecho, gracias a que su votante fue mutando hacia ese perfil, con respecto a su votante original del año pasado, es que él puede expandirse. De los 30 millones de argentinos que votan, menos del 10% tiene universitario completo. Menos del 10% de los votantes tienen universitario completo. ¿Sí? Entonces, si el perfil promedio de un dirigente son gente de estudios universitarios, claramente no llega a ningún lado. Que Milei esté expandiéndose y creciendo se está explicando porque su base electoral se está expandiendo y la base electoral donde se expande es en sectores medios y medios bajos. ¿Sí? Insisto, Milei no corre a Cambiemos por derecha. Milei corre a Cambiemos y al sistema político desde otra dimensión. Eso me abre pie para decir un comentario más y paso a los datos. Hace 10 años que todos nosotros, y la política, y los medios, los analistas, analizamos o entendemos la sociedad argentina en un plano horizontal, en donde tenemos al kirchnerismo de un lado y al antikirchnerismo del otro. Y en el medio una amalgama que se va yendo hacia el centro o hacia un votante más independiente, cambiando. De un lado, estamos acostumbrados a entender que tenemos a un sector social populista, nacionalista, que desconfía del capitalismo, que adhiere a la idea de vivir de lo nuestro, y del otro lado tenemos un votante más institucionalista, republicano, que adhiere a las ideas modernas del capitalismo, de la integración, etcétera, etcétera. Y en el medio tenemos algunos votantes más peronistas, no tan ideologizados con el kirchnerismo, tenemos votantes antiperonistas con por ahí más pragmáticos o no adherentes a un macrismo más duro, y en el medio de todo teníamos a votantes más anómicos, independientes, desinteresados. Bueno, esa lectura que hace 10 años estamos acostumbrados a hacerla cambió. No leamos más la política argentina como un lugar de dos o un lugar horizontal. Imagínense del medio alguien que tira una cuerda para afuera, es un trípode hoy la política y la sociedad argentina. Hay 3 espacios ya: el kirchnerismo, el antikirchnerismo, macrismo y el antisistema. Y la casta, y el que se vayan todos. Y esos 3 discursos son los que se imponen. Y un dirigente que no esté en alguno de esos 3 discursos está en un lugar muy feo, muy incómodo, porque está en un no lugar.
De hecho, los medios reproducen esos tres lugares. Están los medios kirchneristas, los medios macristas, antikirchneristas, y están Viviana Canosa de este mundo, que le gana a los demás sacando más de 3 puntos rating, que expresan el antisistema. ¿Sí? Entonces, ese es el eje en donde se están moviendo y está cambiando. Dejamos de ser una sociedad, para mí, o leer la política en un eje horizontal, hay que leerlo como 3 lugares, 3 espacios. Hoy lo ocupa Milei en lugar del antisistema. Muchos me preguntan estos días, pero pudo haber sido otro. De hecho, pudo haber surgido alguien que por izquierda agarrara un discurso de denuncia de antisistema, de casta, pudo haber sido Grabois. Es más fácil que cuando tenés un gobierno de izquierda que el emergente venga por el otro lado, pero podría pasar. O podría pasar que Milei deje de tener atractivo en algún momento y lo reemplace otro. Lo que yo no veo que vaya a pasar en el corto plazo es que ese volumen de gente muy enojada se tienda a diluir. ¿Sí? Ahora, si termina todo canalizado en un voto a Milei, si termina eso canalizado en un parte en un voto a Milei y otro en un nuevo loco antisistema que surja y que corra por izquierda, o que termine en, como pasó en el 2001, fetas de jamón y Clemente en la boleta, no sé en cuál de los 3 termina. Lo que sí está claro es ese nuevo sector social que está muy, muy, muy enojado con el sistema. Entonces les dije, primer tendencia, la profundización del mal humor social. Segunda tendencia, como consecuencia de eso, la emergencia de Milei, que ya está generando algunos cambios importantes. Si hoy fuesen las elecciones, Cambiemos no tendría posibilidad de ganar en primera vuelta. Cosa que si nos hubiésemos juntado hace unos meses atrás, más cercano a la elección de mitad de término, yo hubiese dicho, Cambiemos se le abre la posibilidad clara, concreta de ganar en primera vuelta en el 2023. Sacó 42% de los votos. Por primera vez desde que existe el peronismo, una fuerza política saca 3 elecciones de más de 40 puntos. Nunca antes había pasado en la historia argentina. Perdiendo en un mal momento, en un buen momento, en un momento de renovación, Cambiemos con un piso del 40% de los votos, y eso abría las puertas para que Cambiemos pudiera ganar en primera vuelta. Puede pasar el año que viene, sí, falta un montón de tiempo, pero si hoy fuesen las elecciones, las encuestas indican que hoy Cambiemos no gana en una primera vuelta. ¿Por qué? Porque la emergencia de Milei, o la emergencia de este mal humor social canalizado en Milei, hace que ya haya un 20% por lo menos de voto que se va a poner. La segunda consecuencia muy inmediata de Milei, por ejemplo, es que está abriendo la posibilidad, de vuelta, falta un montón, pero si hoy fuesen las elecciones, al kirchnerismo de retener la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? A pesar de que repitan la peor elección histórica por lejos que sacó el peronismo el año pasado en la provincia de Buenos Aires. Por lejos. En el 2019, el Frente de Todos sacó 54% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Puede perder casi 20% de los votos, una barbaridad. Puede sacar 36% y le puede alcanzar para ganar. Que con 36-37% de los votos, el mínimo histórico que sacó el peronismo y el kirchnerismo, lo que sacó Cristina Kirchner cuando estaba sola en Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, 37% de los votos para el kirchnerismo de Kicillof en la provincia, 35% para Juntos por el Cambio. Eso nos da 72. Y 20 puntos para Milei nos da 92. Los 8 puntos que quedan se dividen entre la izquierda y algunas fuerzas minoritarias. Entonces, hoy la presencia de Milei también lo que hace es abrirle las puertas al kirchnerismo a potencialmente tener expectativas de poder ganar en la provincia de Buenos Aires el año que viene, a pesar de las divisiones, a pesar de los problemas económicos. Termino con la segunda tendencia que era esa. La tercera tendencia clara desde las elecciones hasta acá es el quiebre de la coalición de gobierno, que no sabemos en qué termina. Si el kirchnerismo se parte y se termina separando y se abre y se presenta solos, o si básicamente el kirchnerismo el año que viene dice, desafía a cualquier peronismo a que le compitan internamente. Mi sensación, no solo mi sensación, lo que los datos muestran hoy es que el kirchnerismo sigue siendo por lejos la primer o la mayoría al interior del Frente de Todos. Expresado en las dos figuras, si hoy hubiese un mano a mano
entre Alberto y Cristina Kirchner, dentro de los votantes del Frente de Todos, Cristina Kirchner le gana por amplitud. Dicho eso, creo que hay otras cosas que están más o menos claras dentro de la coalición. Uno, la estrategia de los gobernadores va a ser lavarse las manos, adelantar las elecciones, separarse. Está claro que los gobernadores no quieren ni que haya un quiebre dentro de la coalición, que no se termine de quebrar Alberto y Cristina, que no se quiebre la economía, que no se quiebre la sociedad. Los gobernadores quieren que el incendio no se prenda. El bosque, si sigue seco, siga seco, que no se prenda fuego, adelantar las elecciones y en gran medida van a conseguirse reelectos en sus provincias. Gran parte de los gobernadores tienen altos niveles de aprobación. En el interior, en los niveles de actividades son un poquito mayores, y además lo otro que les juega mucho a favor es que los niveles de empleado público del interior son muchísimo mayores. ¿Sí? Y además, fiscalmente no están mal porque gastan, pero no recaudan los gobernadores. Y sus niveles de aprobación de muy gran parte de los gobernadores, con algunas excepciones, no está mal. O sea que los gobernadores, incluso los más cercanos al kirchnerismo, incluso los más cercanos al gobierno, van a adelantar sus elecciones. Entre marzo, abril, mayo, junio vamos a tener una catarata de elecciones. En gran medida van a ganar, o hay altas chances que ganen. Hay algunas provincias donde el Cambiemos puede ser muy competitiva, Entre Ríos con Frigerio, Córdoba hay que ver con Juez. Digamos, hay algunas provincias donde Cambiemos hizo pie el año pasado y podría repetir, pero en general los gobernadores van a adelantar sus elecciones y después de que sean reelectos, mi impresión es que no van a jugar demasiado fuerte con nadie de los que se queden. Los intendentes de la provincia también es bastante claro lo que van a hacer. Van a alinearse con el kirchnerismo. Por dos razones. Primero, porque Cristina Kirchner sigue siendo por lejos la dirigente peronista de mejor imagen en cualquiera de los distritos del conurbano. Y segundo, porque los intendentes no tienen la posibilidad de elegir la fecha de su elección. Entonces quedan atrapados a la lista sábana de la gobernación o de la presidencia y la lista de la elección la pone Kicillof, o sea, Cristina ni siquiera porque la tienen que negociar en la legislatura bonaerense. Y la cuarta tendencia, bueno, sí, esa es la tendencia del peronismo y de la coalición. Yo no tengo claro si esto se va a quebrar o no. Todo parece que va en ese camino. En el último mes el proceso de desacople que venía haciendo el kirchnerismo cambió. Yo creo que hasta el último mes el proceso de desacople venía siendo relativamente exitoso. ¿Qué quiero decir con esto? El kirchnerismo venía diciéndole a la sociedad, nosotros no tenemos nada que ver con esta economía. Ya se lo dije a Alberto, se lo dije con la carta, se lo dije con el discurso de La Plata, se lo dijo Máximo con lo del fondo, se lo dijimos con que Guzmán está haciendo las cosas mal. El kirchnerismo decía haciendo cada vez más enfáticamente su desacople del gobierno, sus indicadores de popularidad se venían manteniendo. Bueno, eso cambió el último mes cuando Cristina Kirchner cayó 6 puntos en nuestra última encuesta, Máximo Kirchner 8. O sea, la inflación y la pelea no le sale gratuito al kirchnerismo y están sufriendo. La pregunta es qué hacen frente a esto si se confirman en sus encuestadores que se les está rompiendo su piso histórico. En nuestras encuestas, Cristina Kirchner está con su peor imagen histórica, con 60 puntos negativos, que nunca la tuvimos en su carrera política con tanta imagen negativa. Entonces, si el kirchnerismo confirma esos datos, la pregunta es, ¿acelera el proceso de desacople y quiebra antes de fin de año? ¿O quiebra ahora, dentro de poco? ¿O firman una paz por 6 meses y reanudan su distanciamiento a medida que nos acerquemos al año que viene? Y como les decía, la otra posibilidad es que esto no se termine quebrando y simplemente el resto del peronismo, que el kirchnerismo les gane por abandono, porque nadie quiera ir a enfrentar en una interna al kirchnerismo. Y por último, como tendencia desde el año pasado hasta ahora, de los últimos 7 meses, es las tensiones de Cambiemos, ¿no? Que yo creo que de las 4 tensiones que estamos hablando, es la que menos temo que se profundice. Yo creo que el mal humor social se va a seguir profundizando, que Milei se va a seguir consolidando, que las tensiones dentro del gobierno y de la coalición de gobierno se van a seguir haciendo cada vez más fuertes. Yo creo que al revés, las tensiones de Cambiemos se van a ir suavizando y que las PASO y la proximidad, a medida que nos vayamos aproximando a la elección, va a ir ordenando. ¿Sí? Hay algunos dirigentes muy importantes de Cambiemos que hacen mucho ruido, pero que cuando los medimos tienen el 2% de los votos de la interna. ¿Sí? Entonces, esos dirigentes que hoy hacen mucho ruido se van a ir acomodando. Así que ahí yo
a menos que se quiebre el gobierno, la coalición de gobierno, y a menos que se quiebre la sociedad, me parece que la probabilidad que Juntos por el Cambio se quiebre es muy baja. Así que con esto resumo un poco las tres esferas. Les muestro algunos datos y después, Marcos, te paso la palabra, no sé cómo de tiempo. En una palabra, ¿nos puede decir cuál es su estado anímico actual? La gente, los encuestados, responden lo que quieren, los encuestadores anotan en la computadora, y esto es una nueva palabra, ustedes la conocerán. Cuanto más grande es la palabra, esto es espontáneo, no es precodificado, nada. Esto es lo que la gente textualmente le dice a los encuestadores y lo ponemos acá. Esta es la sociedad argentina hoy. Estoy cansado, desesperanzado, decepcionado, deprimido, hartazgo, tristeza, desilusión, desánimo, frustrado, preocupado, inestable, enojo, angustia, incertidumbre. Lo verde es poquito, expectante, tranquilidad, esperanza. Esta es la sociedad argentina hoy. Ahora les voy a mostrar esto mismo, pero para lo que nosotros en Poliarquía llamamos los cristinistas, el 25% de los argentinos que se identifican con Cristina Kirchner. Así están hoy. Así estaban en noviembre del 2019, en marzo del 2021. Fíjense que empieza a haber palabras rojas más grandes. Estafado, cansado, preocupado. Predominan los kirchneristas todavía claramente sensaciones de esperanza, felicidad, bien, expectante. ¿Lo ven claro esto? Ahora les voy a mostrar, en vez de para los cristinistas, para los macristas. 15% de los argentinos que se identifican fuertemente con Mauricio Macri, con los ideales del macrismo. Bueno, así estaban en noviembre del 19, así estaban en marzo del 21, así están hoy. Cansado, desilusionado, con incertidumbres, esperanzado, deprimido. ¿Sí? Esta gente, no sé, toma Rivotril todos los días. Pero estos dos sectores no me importan tanto, porque si Macri estuviese en el poder, el gráfico sería todo verde y estarían invertidos con lo del kirchnerismo. Les muestro ahora el siguiente sector social, lo que nosotros llamamos nini peronistas. Ni cristinistas ni macristas no quieren a Macri, no quieren a Cristina, pero son históricos votantes del peronismo. ¿Sí? Históricos votantes de la descripción más tradicional y clásica sociodemográfica del peronismo. Eso es lo que les muestro ahora. Fíjense cómo está en noviembre del 2019. Feliz, emocionado, expectante. Fíjense cómo cambió y se fue esta gente. El Frente de Todos perdió al votante peronista que había recuperado con la coalición del kirchnerismo, con el resto del peronismo, lo perdió. ¿Cómo está hoy este votante, que son alrededor de entre el 15 y 20% de los argentinos? Cansado, deprimido, hartazgo, preocupado, decepcionado. Hace unos meses decían desilusionado, desesperado, ¿sí? Pasado de verde a ser rojo. Así están los de Cambiemos, que son estos ni macristas ni kirchneristas, pero votantes tradicionales antiperonistas de clase media, alta, urbana, que responden a la sociodemografía que usted conoce muy bien. Empieza a aparecer un verde, fíjense, expectante. Hace un año no estaba el verde. Hoy ya acá empiezan a intuir un regreso y un fin del peronismo, de este ciclo de peronista de gobierno. Y acá los nini puros. ¿Qué son los nini puros? Los que hoy más se parecen al votante de Milei. Esto todavía responde a una segmentación que tengo que modificar, porque responde a una horizontalidad de la sociedad, cuando yo creo que hoy, como les dije, está más entre... pero fíjense que este votante dice que está triste, desesperado, deprimido, susceptible, con hartazgo, enojo. ¿Sí? Algunos datos rápidos. Índice de optimismo ciudadano que elaboramos en Poliarquía, esto es lo que les decía al principio. Del 2012 al 2022, hace 10 años que, salvo 2 trimestres acá en el medio de la campaña electoral del 2015, con una economía muy llena de anabólicos porque había elecciones, un periodo acá electoral del 2017 y acá una excepción por el inicio de la pandemia, lo que predomina hace 10 años en la Argentina es el pesimismo. ¿Son los valores más críticos de pesimismo que hemos tenido? No, seguramente en el 2002-2003 deben haber sido peores, en la hiper del 89, del 90 haber sido peores. Lo que yo no sé si hubo otro periodo de la Argentina en donde casi durante 10 años seguidos, con alguna excepción,
lo que predomina en la sociedad es el pesimismo, la falta de expectativa, la falta de esperanza. ¿Cómo está el país? Fíjense que está en el peor, no hubo ningún momento de las gestiones anteriores del kirchnerismo que dice que la situación del país está mala como ahora. El último año de Macri, algunos valores peores. El país está peor. La expectativa sobre que el país el año que viene va a estar peor sube al 47%. Claramente no tenemos ningún registro en los últimos, ¿cuántos? 16 años con peores valores de expectativa para el año que viene que el actual. Tampoco no lo tengo acá para mostrarles. Le hacemos una pregunta que le dice a la gente, bueno, pero dentro de 3 años, ¿cómo va a estar la cosa? Y la gente dice, dentro de 3 años va a estar peor. Por primera vez nunca tenemos en la historia de nuestras series estadísticas en poliarquía tanta gente descreída de que en el largo plazo esto puede mejorar. ¿Cuál es el problema que lo molesta más? La inflación, volando. La suma de los problemas económicos, 67%. Fíjense en el histórico. En marzo era 27 la inflación, hoy es 40. Nunca antes había, acá en el 2016 había llegado al 20%. ¿Sí? La inflación hoy es el tema de la sociedad. La suma de los problemas económicos, 67%. Muy, muy, muy por arriba que cualquiera en los años del kirchnerismo. Muy por arriba. 20 puntos por lo menos por arriba que cualquiera de los años del kirchnerismo, los problemas económicos. Situación económica del país, 64%, el segundo valor más alto de la serie, 15 puntos más alto que los peores momentos del kirchnerismo, 2008, 2009, Lehman Brothers, recesión internacional, sequía, pelea con el campo, derrota electoral, pelea con Clarín, menos del 50% de la gente, devaluación del 2014, 51% de la gente, hoy 65% de la gente diciendo la economía está mal. ¿Sí? Expectativas inflacionarias volando, en los peores, este indicador lo tengo del 2002, ¿cómo van a estar los precios en los próximos 3 meses? Nunca en los últimos 20 años la gente fue tan pesimista sobre que los precios van a aumentar en los próximos meses. La imagen del gobierno nacional, si alguno tiene dudas sobre si las encuestas nuestras pueden tener algún sesgo metodológico, de diseño, bueno, la misma encuesta, con la misma metodología que hacemos todos los meses, que hace unos meses mostraba que el gobierno con mayor popularidad posiblemente en la historia del regreso a la democracia. Fíjense que los picos del kirchnerismo habían llegado al 58. Este gobierno llegó a tener 70% de imagen positiva. Bueno, es el mismo encuesta que dice que este gobierno tiene 20% de imagen positiva. El gobierno. El nivel de aprobación de Alberto Fernández es un poco más alta. Pregunta clave, ¿qué político es su referente? ¿Qué político le gusta? ¿Sí? Tener buena imagen no es suficiente en la política, ni siquiera es necesario. ¿Sí? Hay casos de dirigentes políticos que fueron los de dirigentes políticos de mejor imagen del país durante muchos años y electoralmente no pudieron mover el amperímetro. Gabriela Michetti, Ricardito Alfonsín. ¿Sí? Este cuadro lo encabezaba Cristina Kirchner. Este cuadro es una forma que nosotros debemos poner, que hay varias formas que se puede hacer con encuesta, pero una forma de medir la profundidad de cada dirigente. Cristina Kirchner es una dirigente de muy mala imagen hace muchos años, pero hasta el mes pasado era la dirigente preferida por la mayor cantidad de argentinos. Bueno, hoy es Milei. ¿Sí? Hoy es Milei. Qué bien que está. ¿Ok? La imagen de los dirigentes políticos. Acá podemos ver uno por uno. No tenemos tiempo, no les voy a mostrar uno por uno. Pero lo primero que pueden ver de este cuadro, acá están los principales dirigentes políticos del país. Lo primero que llama la atención, no hay ningún dirigente político en la Argentina a nivel nacional que tenga más de 40 puntos de imagen positiva. No sé si pasó otra vez. Por sí, obviamente, por ahí el 2001, 2002, que se vayan todos. Pero no hay ningún dirigente nacional que tenga más de 40 puntos de imagen positiva. Y hay un solo dirigente nacional, bueno, acá me falta Manes. Manes también tiene, hay 2 dirigentes nacionales que tienen más imagen positiva que negativa, Rodríguez Larreta y Manes. Todos los otros dirigentes nacionales tienen más imagen negativa que positiva. Esto lo que da cuenta es de lo mal que está la política frente a la gente. No tenemos tiempo para ver las evoluciones. Bueno, fíjense acá lo que les decía, la imagen negativa de Cristina el mes pasado pegó un salto muy importante. Hay que ver si se confirma con mi próxima encuesta, pero 60% de imagen negativa Cristina no lo tuvo nunca en su carrera política. Y 25% de imagen positiva está claramente por abajo de su piso del 30% promedio que tuvo en su
históricamente, ¿sí? ¿Cuál es la institución que genera más confianza en la Argentina? Las Fuerzas Armadas. Alguien se ríe para no llorar, calculo. Pero las Fuerzas Armadas hoy son la institución que más confianza genera en la Argentina. Cuando me preguntan por qué, yo digo porque no hacen nada. Pero el dato es que además, primero que el nivel de confianza que genera no es muy alto. Es 1/3 de la población que dice tener mucha o bastante confianza en las Fuerzas Armadas. El 70% de la población tiene poca o nada de confianza en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y además es significativamente menor hace 2 años atrás. El gobierno nacional tiene 26% y más de confianza. Las empresas, buen dato, por ahí también como un poquito el cambio de época. Todas las instituciones tienen menos confianza que hace 2 años, salvo las grandes empresas, que tienen más. ¿Sí? Pero, ¿qué porcentaje de la sociedad argentina confía en las grandes empresas? El 26%. En la Fuerza de Seguridad, el 20%. En el Congreso Nacional, el 20%. En los medios de comunicación, el 19%. En la Iglesia Católica, el 17%. En los sindicatos, el 12%. En los partidos políticos, el 12%. En la justicia, el 6%. Cuando Cristina Kirchner se pelea con la justicia, se pelea con alguien más feo que ella. Cuando algunos dirigentes opositores con los que yo trabajo o estoy cerca defienden o salen a confrontar con Cristina Kirchner en sus ataques a la justicia, yo le digo, cuidado que ellos se están peleando con alguien que es más fea, está defendiendo al más feo de la cuadra, cuidado cómo lo defendés. Porque lo podés defender de una forma bien, o lo podés defender y la gente parece que está defendiendo una corporación o un actor político que es el más desacreditado del sistema hoy. Me faltó algunas instituciones acá, me faltó la Corte Suprema, que en general está un poco mejor que la justicia, pero habrá que ver cómo está ahora. Las universidades son la institución que más prestigio tiene, si lo hubiese calculado estaría primera, pero de los actores con más juego político, acá está el juego y están todos mal. Todos. Para terminar, bueno, esto es un poco más técnico, es otro indicador que creamos en Poliarquía, que básicamente muestra que estamos acá cerca de niveles de crisis y que anticipa que hoy el gobierno nacional estaría sacando alrededor del 31% de los votos. No tenemos tiempo para desarrollarlo. Hay una forma más directa que le preguntamos a la gente, si hoy fuese las elecciones, aunque todavía falte mucho, ¿votaría a alguien del oficialismo o votaría a alguien de la oposición? 29% de la sociedad diciendo yo votaría a alguien del oficialismo, 57% diciendo votaría a alguien de la oposición. Claramente para un balotaje esto es una ventaja muy clara para cualquier dirigente opositor, pero la oposición está fragmentada, ¿no? Sobre todo porque hay un dirigente nuevo como Milei que está concentrando un porcentaje bastante alto. Me quedé sin tiempo. ¿Qué puede pasar para el año que viene? Y ahora, Marcos, te paso la pelota. Yo creo que acá hay 3 preguntas claves para saber si de acá a marzo, abril del año que viene se producen. Uno es si se incendia alguno de los bosques que hablamos, si se incendia el bosque económico, el bosque social, si se produce algún estallido o algunas escenas de descomposición social más profundas. Las condiciones parecieran estar. Si se quiebra la coalición de gobierno o si va una interna. Y por último, si se quiebra, cambiemos o va una interna. El peor de los casos que yo me imagino no es muy distinto a lo que pasó en Chile, en Perú o en Colombia. El sistema político tradicional se quiebra, se fragmenta, el desprestigio se lo lleva puesto, se fracciona toda la oferta electoral en un contexto de mucho enojo social y mucha crisis, y 2 fuerzas minoritarias y muy intensas llegan al balotaje. Lo vengo diciendo yo hace 1 año y pico, varios de mis clientes me dan fe de eso, en donde digo, cuidado en lo que yo llamo escenario de disolución del sistema social, que en el 2023 no haya que elegir, yo decía en chiste, entre Máximo Kirchner y Babi Echecopar. No es Babi Echecopar, porque en lo que yo decía Babi Echecopar, hoy es Milei, habrá que ver qué será el año que viene, pero guarda que si todo se quiebra y todo se fracciona y el sistema político se fracciona y se divide, ¿por qué no el kirchnerismo con su discurso nacionalista populista puede sacar 20-25% de los votos? ¿Por qué no alguien como Milei puede sacar 25% de los votos?
y si en el medio, en vez de haber una reconfiguración del sistema y un acuerdo entre toda la fuerza de centro, hay un fraccionamiento, bueno, 2 candidatos con 25 llegan al balotaje. Pasó en Chile, los 2 del extremo, está pasando en Colombia, pasó en Perú, podría pasar en Argentina. Ese sería el peor. Colombia no pasó eso. ¿Cómo? Bueno, en Colombia lo que tuviste es que el candidato tradicional, sustentado por todos los partidos políticos históricos, salió tercero. Y un candidato nuevo populista en 6 meses que clasificó al balotaje y es el favorito para ganarlo. En Chile no llegó Milei, porque el Milei salió tercero. El Milei era el candidato ese chileno que se me fue el nombre, que hizo campaña desde Estados Unidos sin pisar Chile. Pero en Chile lo que te llegó es una fuerza de pinochetista contra una fuerza de izquierda, más allá de la izquierda de la tradicional fuerzas chilenas. Y las fuerzas tradicionales chilenas en 4º y 5º lugar. Y en Perú también todo fraccionado. La diferencia sería además con Perú, que en Perú hace 15 años, en los últimos 15 años hubo 10 expresidentes, crisis política institucional todo el tiempo, expresidentes presos, enjuiciados, suicidados, pero en los últimos 15 años creo que en Perú hubo un solo o 2 presidentes del Banco Central. O sea que hay un sistema económico que está desacoplado del sistema político. Si esto pasara en Argentina, por ahí terminamos en un contexto de disolución del sistema económico con disolución del sistema político. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente de la que yo escucho o hablo dice, cuando volviendo a mi primer slide del laberinto, es Argentina la única forma es explotar y hasta que esto no explote no vamos a poder entrar en un nuevo proceso de crecimiento y de modificación. Yo creo que es una salida muy riesgosa esa, muy riesgosa. Y mucha de la gente que dice eso tiene en la cabeza por ahí el 2001, donde Argentina salió muy rápido el 2001 y donde el sistema político salió armado el 2001. Yo creo que si Argentina explota, no es garantía de que salgamos rápido y bien. Por ahí es garantía de que nos vamos a un lugar aún más profundo y más difícil y más insostenible. Así que con este dejo de optimismo los dejo. Marcos, te paso la pelota y después en todo caso hacemos preguntas. Bueno, Alejandro, agarro yo entonces la manija. Bueno, adelante. Ok. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible para no repetir además muchas de las cosas que dijo Alejandro. En general estoy de acuerdo, digamos, con la mirada que él tiene, así que no creo que... Por ahí algunas cuestiones, si me acuerdo, marcaría, pero son temas menores, digamos. Me voy a tratar de enfocar en algunas diferencias entre la crisis que está empezando. Marcos, se muteó tu micrófono. Oh, se mutió solo. Bueno, ¿empiezo todo de vuelta o algo se escuchó? Bueno, no importa, igual era todo prolegómenos. Voy a enfocarme, digamos, en estas comparaciones con crisis previas, ¿no? Que me parece que son útiles para pensar a ver qué características nuevas puede estar teniendo la situación que estamos viviendo. Y me parece, bueno, en términos comparados, estamos llegando a niveles de desconfianza similares a los del 89 o el 2001, 2002, ¿no? Al menos, digamos, yo vi algunos datos del índice de confianza del consumidor, estos datos de Ditela, digamos, y ahí me parece que estamos cerca de los niveles de Duhalde, digamos, ¿no? Estamos bastante peor que lo peor de Macri, estamos peor que en el peor momento de Cristina, estamos llegando a los niveles de Duhalde y eso es bastante preocupante. Y da la sensación, digamos, que es un proceso, y esto parece que ya lo dijo Alejandro, digamos, ¿no? Es un proceso que está acelerándose. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, tiene dos insumos muy fuertes, ¿no? Uno es la inflación, y la inflación no va a parar, digamos, ¿no?
con suerte se puede moderar un poco, ojalá, digamos, pero tal vez hasta se acelera, y las peleas en que está envuelta la dirigencia política tradicional, digamos, la de las dos coaliciones o las dos fuerzas políticas principales, ¿no? Esas peleas tampoco van a parar. Yo en eso sería un poco más pesimista que Alejandro respecto de Juntos por el Cambio. Diría, en la situación de fragmentación actual, con la demora que impone el sistema de las PASO, es muy difícil que eso se vaya a moderar, ¿no? Las PASO, si pudieran adelantarse, tal vez tendríamos una contención de ese mal humor. Pero bueno, eso no hay forma de que suceda, ¿no? No hay posibilidad de ningún acuerdo para adelantar las PASO. Por lo tanto, me parece que vamos a tener un año largo de empeoramiento de la situación, y entonces la desconfianza va a seguir creciendo, ¿no? Ahora, digamos, yo por otro lado diría, no hay de qué sorprenderse de que esto sea así. Más bien, lo que uno podría decir que es sorprendente es que se haya demorado esta crisis, digamos, ¿no? Si hace tanto tiempo que venimos empeorando y tenemos una sucesión de gobiernos fracasados, ¿por qué esta crisis no estalló antes, digamos, ¿no? Bueno, no estalló antes en parte por ese carácter, digamos, competitivo que tiene nuestro sistema político, que ha sido una especie de contención hasta acá, digamos, ¿no? La alternancia disponible sirvió para canalizar el mal humor social. Y eso me parece que fue un alivio que funcionó en 2015, funcionó en 2019, y ahora no alcanza, digamos, ¿no? Ahora no alcanza porque la situación es bastante más grave y porque esa polarización estructurada, que habitualmente se llama grieta y que se ha hablado tan mal de ella, digamos, me parece que como solución está dejando de funcionar, digamos, ya no organiza la competencia, por lo menos, ¿no? No organiza, por lo menos, plenamente la competencia, y hay que ver si esa capacidad se sigue debilitando, ¿no? Y además yo creo que influyó el hecho de que los líderes más destacados de esta larga etapa, digamos, de frustración, han sido ya eran de por sí bastante outsiders, digamos, ¿no? O sea, ya eran de por sí expresión de una apertura del sistema. No necesariamente descalificación del sistema, pero en parte, digamos, una tensión con el sistema, ¿no? Esta idea de que Cristina no es el peronismo y un Macri que no es la derecha tradicional, no son los partidos, no es la expresión de los partidos, sino que es la expresión de una renovación de fuera de la política, digamos, ¿no? Entonces, ya esa característica de Macri y Cristina ayudó, digamos, yo creo que a demorar el mal humor social con el sistema político, y ahora el declive de Macri y de Cristina, digamos, en las encuestas digamos, no por nada es simultáneo, y además está alimentado por esta expansión de Milei, digamos, ¿no? Y ahí me parece que viene la primera cuestión que yo quisiera detenerme, que es esta novedad, digamos, ¿no? O sea, ¿en qué sentido hay una novedad con este nuevo outsider? Me parece que es importante señalar que es el primer outsider auténtico que hay en la política argentina, digamos, ¿no? Es la primera vez que hay un outsider que es en serio un outsider. Porque las crisis previas, eso fue lo que pasó en el 89 y fue lo que pasó también en el 2002, lo que tuvimos como solución y como salida al mal humor fueron falsos outsiders, digamos, ¿no? Tanto Menem como Kirchner se presentaron como nuevos y como ajenos al sistema, pero bueno, sabemos muy bien que eran el corazón del sistema, digamos, ¿no? O sea, eran sí marginales territorialmente, digamos, ¿no? Solamente en la ilusión
de los votantes aparecieron como algo verdaderamente nuevo. O sea, fueron unos simuladores muy eficientes para canalizar dentro del sistema el mal humor con el sistema. Y eso, por lo menos en el caso de Menem, fue una bendición, digamos, ¿no? Permitió formar una coalición reformista. En el caso de Kirchner fue una desgracia por el carácter, digamos, retrógrado de la coalición que se formó, pero digamos que en los dos casos contuvo muy rápidamente la crisis política, ¿no? Encontró una fórmula para que el sistema reabsorbiera a esos votantes decepcionados y convirtió la decepción en una nueva mayoría y una nueva coalición de gobierno. Y eso fue muy importante, digamos, para la democracia argentina, más allá de los resultados en términos de política, fue muy importante. Hoy, en cambio, tenemos un outsider que es verdad, es en serio, digamos, este es un outsider auténtico, digamos, ¿no? Es un tipo que en serio detesta el sistema y en serio quiere armar algo que es en contra del sistema. Y es auténtico cuando dice que, digamos, que detesta a los partidos, que detesta a la clase política, detesta a todos sus empleados, todos sus ritos. Y me parece que eso lo vuelve mucho, mucho peor, digamos, ¿no? La autenticidad es una desgracia, digamos, ¿no? O sea, por suerte, en las crisis anteriores hubo alguien que nos engañó, que engañó a los votantes, los cameleó para que volvieran al redil y calmaran su afán destructivo. Y hoy no hay nadie que haga ese trabajo, porque los que podrían hacerlo, que también fueron en alguna medida, dos grandes farsantes, ¿no? Cristina y Macri, digamos, de outsiders, sabemos que tienen poco, digamos, ¿no? Pero fueron grandes actores de la tensión con el sistema. Bueno, están muy desacreditados y se están desacreditando aún más, ¿no? Se están hundiendo aún más en este proceso de crisis, ¿no? Especialmente Macri, que mientras más habla, más votos pierde, digamos, ¿no? O sea, él cree que va a recuperar los votos de 2019 y a mí es lo que más me llama la atención de las encuestas recientes, digamos, no solo cae Cristina por la pelea, digamos, ¿no? Sino que Macri está cayendo, ¿no? Ojalá no arrastre a los demás en su destino, digamos, ¿no? Pero me parece que está empecinado en hacer. Entonces me parece que es el primer dato, ¿no? O sea, muy preocupante la sinceridad del outsider, digamos, ¿no? O sea, es un tipo que en serio viene a creer que va a cambiar las cosas, ¿no? Bueno, habrá muchos que valoran su autenticidad, digamos, bueno, a mí me parece lo peor de él. Bueno, entonces ese es el problema, por un lado, digamos, lo que tiene que ver un poco con la oferta del sistema, ¿no? El sistema está ofreciendo algo nuevo que es disolvente de ese propio sistema, y entonces un sistema muy estructurado de competencia, que la verdad que digamos, está estructurado hace no tanto tiempo, digamos, ¿no? Y que tiene ya sus inconsistencias, porque bueno, la unidad peronista ha sido muy breve, digamos, ¿no? Y creo que está camino a disolverse. Pero bueno, de todos modos, sí, esta competencia más o menos organizada entre coaliciones, que podría tener alguna chance de mantenerse y de producir algún sistema más estable en términos políticos, me parece que está amenazado por una fuerza que hay que ver hasta dónde llega, digamos, ¿no? Pero que entre los votos que arrastre Milei y los no votos, me parece que va a ser muy deslegitimador, digamos, ¿no? Porque no se trata solamente de que Milei pueda llegar a ganar las elecciones, sino que, creo que Alejandro lo dijo, ¿no? Digamos, va a introducir un elemento de deslegitimidad en el sistema con su cuota de representación, y esto va a estar acompañado por una continuidad de una porción importante de la gente que ha dejado de votar, ¿no? Y eso es un dato importante que yo no veo que se vaya a corregir. Sobre todo es preocupante entre los jóvenes, ¿no? O sea, Argentina es también muy raro en esto, digamos, ¿no? O sea, tradicionalmente lo que pasa es que los jóvenes votan más que los viejos. Bueno, acá pasa al revés. Los jóvenes
votan menos que los viejos, digamos, ¿no? Tal vez es mejor, porque como votan los jóvenes, mejor que no voten, digamos, ¿no? O sea, y eso también repite una situación. Ustedes se ríen porque en general estoy hablando bien de ustedes, digamos, ¿no? Pero no es para reírse tanto, digamos, ¿no? O sea, pero es cierto que los votantes más adultos, digamos, de arriba de 55, entre los que me incluyo, digamos, es la gente más moderada, más razonable, digamos, ¿no? Y eso no pasa solamente en Argentina, digamos, pasa en muchos lugares, digamos. La pasión por los extremos, lamentablemente, es mucho más fuerte entre los jóvenes en muchos países, y afortunadamente en el caso argentino tal vez voten menos, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, ahí hay un problema de oferta, digamos, ¿no? De oferta. Y los otros problemas tienen que ver con la demanda de la sociedad, que me parece que, bueno, ya sobre eso habló bastante Alejandro. Ahora, yo me quisiera detener solamente en una cuestión para matizar esta preocupación por la falta de confianza y el pesimismo. Digamos, es un problema para el sistema que haya tanta gente desconfiada, ¿no? Pero también es una ventaja que haya una dosis importante de desesperanza. ¿Por qué? Porque esa desesperanza es bastante realista, ¿no? Y desinfla las expectativas y desinfla la necesidad en la que se ven los nuevos gobiernos de tratar de atender esas expectativas. Esa fue la peor de las muchas macanas que hizo Macri, la peor, digamos, ¿no? Alimentar el optimismo. Y me parece que si hay una dosis importante de pesimismo en la sociedad, se puede usar como un recurso, ¿no? Eso fue finalmente lo que hicieron los falsos outsiders del 89 y del 2002, 2003, digamos, ¿no? O sea, esos tipos se alimentaron del pesimismo. La solución finalmente no estaba tan lejos, ¿no? Y ellos la encontraron y construyeron la idea de que eran unos genios, digamos, ¿no? De que habían inventado la pólvora. Y me parece que hay que ver si en esta ocasión eso también puede volver a funcionar, digamos, ¿no? Obviamente que hay que ver la dosis, digamos, de depresión que hace falta para el votante argentino medio. O sea, el argentino optimista es una desgracia, digamos, ¿no? O sea, lo mejor que se puede tener es una masa de argentinos bien deprimidos, digamos, ¿no? Esos son los mejores ciudadanos, tipos que están decepcionados, frustrados, tristes. El mejor estado del argentino es ese, digamos, ¿no? El problema es si uno se le va a la mano, digamos, ¿no? Entonces se le va a la mano y esos tipos se vuelven una amenaza de vuelta porque se ponen violentos, se ponen muy reactivos, muy virulentos, gente que empieza a odiar a todo el mundo, qué sé yo. Entonces, lo que hay que encontrar es una especie de zona media de la desgracia, digamos, ¿no? Eso es lo mejor que puede pasar. Y el problema es que se nos está yendo la mano, digamos, ¿no? Yo creo que el problema es que estamos bandeándonos hacia la zona en la cual la desconfianza y el pesimismo se convierten en una amenaza. Yo me detengo acá, digamos, porque me parece que no Perfecto. Más, digamos, no se me ocurre más nada, pero además porque ya me quedé sin tiempo. Entonces, aquellos que quieran pedirme la palabra lo hacen por el chat. No tengo a nadie, con lo cual, a ver, sí, Carlos Kramer. Carlos. Voy a estar un poco a contramano de lo que han dicho los expositores. Pienso que Milei se va a caer como un piano del cuarto piso. Voy a dar razones. La primera, no es el primer outsider que sale a la política. No nos olvidemos del ingeniero Bloomberg, que no llenó una sala de la Feria del Libro, llenó la Plaza del Congreso con 100.000 personas y se fue cayendo, y un día descubrieron que no era ingeniero y se cayó del todo. Voy a dar motivos por los que creo que se va a caer Milei.
El primero, largó muy temprano. Todo Colombia, Perú, Ecuador, Chile, ganaron, como decimos en el hipódromo, de atropellada. Partieron en los últimos 200 metros. No quisieron ganar de punta a punta, no hubieran ganado. Segundo, ya empieza a sostener cosas absurdas para cualquier de clase social. Decir que hay que armar a la sociedad para que se defienda el mismo día de la masacre de Estados Unidos ha logrado un récord. En el primera audición de La Nata, ser el pelotudo de la semana. No es fácil, y lo logró. Segundo, ha demandado a 5 periodistas. Esto es una locura. No tiene sentido. No es de nadie racional, porque él no gana nada y tiene mucho para perder. Tercero, ahora defiende a los manteros. Son indefendibles los manteros. El argumento de él es que no pagan impuestos y los otros lo matan los impuestos. Son indefendibles. Y ahí hay un sector electoral muy importante al que se lo está ahuyentando. Y doy los últimos 2 argumentos. Él no puede sostener en ninguna polémica que va a terminar con el Banco Central. Primero, porque es un absurdo. Pero en segundo lugar, porque para terminar con el Banco Central hace falta mayoría en las 2 cámaras. Como hace falta mayoría en las 2 cámaras para tener un sistema bimonetario. Y él no tiene. Él es un tiro al aire. Pienso por todo esto que no tiene mucho futuro. Perdón. Gracias. Hacemos un par de comentarios más y después ustedes responden. Yo me quería detener en algunas de las cuestiones que dijeron ambos. Ahora pensaba en los datos que da Alejandro y vos también, Marcos, que una cuestión de la misma estructura económica que se fue generando a partir de la crisis del 2001, digamos que en algún sentido se relaciona con el tema del gasto público y su preeminencia, digamos, en cómo se ordena también el sistema político, porque si uno piensa en la estabilidad que tuvo el sistema político con la baja performance económica y como ustedes plantearon, si lo compara con el resto de los países de Latinoamérica, llama la atención cómo el sistema político tiene esa estabilidad. Por lo menos la ha tenido hasta ahora, en este orden también post-2001-2003. Y ahí me parece que está el tema de la preeminencia de lo que implica los movimientos sociales, ¿no? Es decir, más allá del kirchnerismo como fuerza política, está el tema de la organización de los movimientos sociales, que yo diría, ante una situación catastrófica, tiene mucho más posibilidad, digamos, efectivamente, Grabois o los movimientos sociales de constituirse en una fuerza con territorio, representación y presión, ¿no? Pero a la vez, digo, más allá de los movimientos sociales, pensaba que todo el sistema político ha tenido cierta estabilidad en este sistema que podría ser de mediocridad administrada. Ahora, yo no veo que eso pueda romperse fácilmente, aún con, estaba pensando, Marcos, que casi es una posición kleiniana la tuya, esta situación de una posición depresiva que podría generar una cierta racionalidad de los votantes, digamos, frente a asumir la realidad. Yo no creo que esta situación más melancólica que depresiva pueda generar nada demasiado bueno, porque efectivamente la verdad es que nadie que venga puede ofrecer demasiado una alternativa, más allá de lo que diga, ¿no? Es decir, en definitiva tendría que romper este statu quo, como te digo, de una mediocridad administrada. Y para terminar, el peronismo todavía tiene muchos recursos, incluso para imponer un candidato, a pesar de la foto de hoy. Por ejemplo, el tema Massa, ¿no? Es decir, si él logra efectivamente una suerte de alianza kirchnerista-gobernadores, no sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, quería hacer esos comentarios. No sé si alguien más tiene algún comentario, no tengo a nadie anotado, sino espero los... Jorge Sigal.
Buenas noches. Bueno, primero gracias a ambos expositores. Me parece que fue muy, muy interesante el aporte y va muy al nudo de las preocupaciones que tenemos en el club político. Tengo un par de dudas simplemente que les traslado. La primera, la sensación de desesperanza que ustedes describen, la describen como si fuera una novedad de la Argentina. Y yo, no, francamente, sin tener mediciones de opinión, no lo veo como una novedad. Y estoy un poquito inseguro de que, por ejemplo, el 2015 haya habido una ola de esperanza nacional con el cambio. Me parece que fue un catalizador, Juntos por el Cambio, que un catalizador en todo caso, del hartazgo, del cansancio con el kirchnerismo. El kirchnerismo se fue de una manera muy ordenada en el año 2015, hasta el punto que organizó una despedida en la Plaza de Mayo, no entregó el bastón de mando al presidente elegido. Es decir, lo que quiero decir es que yo no veo dos fuerzas que hayan capitalizado en el año 2015 en igualdad de condiciones o cierta bipolaridad, sino que en todo caso hubo una inteligencia para concentrar el hartazgo, el cansancio del kirchnerismo. Segunda cuestión, y son todas preguntas, las pongo todas como interrogantes, por supuesto, ustedes son los que saben. Segunda cuestión, realmente me pregunto si el fenómeno, bueno, sobre el fenómeno Milei coincido con las opiniones que daban ustedes y también con lo que dijo Carlos. Creo que es un fenómeno que se adelantó un poco en su tiempo y que es prematuro sacar conclusiones de lo que va a suceder. Indudablemente está metiendo ahí un ruido en la política. No sé si creo que también hubo otros fenómenos, no solo Bloomberg. Recuerdo cierta expectativa que generó Rico en su momento. Hubo otros casos de tentaciones antisistema, quizás, bueno, no con el grado de deterioro que tiene hoy el sistema político, que también me parece que es parte de un fenómeno universal, ¿no? No es un fenómeno solo argentino. Pero bueno, tengo acá un par de dudas, sobre todo con el diagnóstico previo. Y me parece, pregunto, si lo que estamos viviendo sí no es el fin de un ciclo, del ciclo post-2001, ¿no? Es decir, yo creo que el 2001 marcó, y a partir de Kirchner, el 2003, marca el inicio, sí, de una fobia antimercado que Kirchner capitaliza muy bien con esta cuestión del Estado presente, y lo que se está agotando es esa alternativa que la sociedad veía como necesaria después de lo que consideró un abuso por parte, digo esto en líneas muy generales, del mercado. También recuerdo que fue una crisis del sistema político de representación gigantesco el que se produjo en el 2001, y que parecía que los partidos políticos no volverían a constituirse como tales, ¿no? Sí, son esto. Dejo tiradas dudas. No, por supuesto no tengo respuestas, ¿no? Alejandro, Gracias. Marcos, ¿les parece que ustedes hablen? Después tengo anotados a Julio y a María Brown. Hacemos una intervención de ustedes y seguimos después con los socios. A ver, hago unos comentarios rápidos. Me parecen muy valiosos todos los puntos y gracias por hacerlos. Carlos, me parecen muy buenos tus puntos y yo podría agregarte varios puntos más desde el punto de vista de vinculación con la opinión pública. Creo que lo dije en la presentación, ¿no? La verdad que no me acuerdo si lo dije porque hoy creo que la tercera presentación del día, pero esto de lo contrario de
too little too late, no sé si lo dije, ¿no? Que lo de Milei parece un fenómeno muy, muy pronto, muy grande. O sea, está descalzado de... Pero a mí el punto no es Milei, Carlos, para mí. O sea, acá el punto que me parece distinto, diferente a los últimos 20 años, y sí coincido con lo que dice Marco, ¿no? Y las estadísticas los muestran, los índices que hace la DIPELA, el que publica la DIPELA los hacemos nosotros, ¿no? El de confianza del consumidor, el de confianza del gobierno, son series largas que tenemos, incluso previas a la crisis del 2001. Pero lo que el fenómeno a analizar no es Milei, el fenómeno a analizar es el estado de la sociedad que conduce a que una figura como Milei hoy esté generando el ruido que está generando. Y ahí yo, Marcos, difiero un poco sé que lo dijiste de forma jocosa, ¿no? Lo de los jóvenes, pero claramente hoy, entre los menores de 30 años, primero que, como les dije que hay algunos cambios, esto de analizar la política de una forma horizontal, bueno, no se da más que el kirchnerismo tiene más apoyo en los jóvenes. Eso está roto. El kirchnerismo dejó de tener esa escalerita demográfica donde cuanto más joven, más apoyo tenía. Los jóvenes del patio de la Casa Rosada hoy tienen alrededor de 40, entre 40 y 50 años. Los jóvenes de la Cámpora están más cerca de ser abuelos de que ser padres, ¿no? Los jóvenes actuales, los menores de 30 años, mi hipótesis es que no sufrieron la crisis del 2001 y no vieron las economías de sus padres y sus familias explotarse y no vieron la primavera kirchnerista. Entonces, hoy las encuestas lo muestran muy claramente. Hoy y desde que empezó el gobierno, entre los más jóvenes no hay más apoyo al kirchnerismo. El kirchnerismo no está bien en los más jóvenes. Pero lo que hay en los más jóvenes es un desprendimiento, un alejamiento de todo el sistema. Y ahí sí coincido con Marcos que la presencia de Mauricio Macri no va a ayudar a Juntos por el Cambio, lo puede perjudicar. Porque lo que acá hay es un desencanto, un ciclo de desencantos acumulado. ¿Quién era el ciclo de la ilusión y el desencanto? Bueno, acá, cuando miren ese gráfico de 10 años, acá nos comimos la parte de la ilusión. Acá lo que es desencanto y desencanto. Y venimos de 3 desencantos seguidos, ¿no? En los últimos años de Cristina Kirchner, el desencanto con Mauricio Macri y el desencanto con el nuevo peronismo-kirchnerismo actual. Entonces acá para mí lo que tenemos que monitorear es cómo se canaliza todo ese voto bronca, todo el voto de los jóvenes, jóvenes que como les mostré en las palabras, lo que le aparece en ellos son cansancio y depresión, donde no confían y no tienen buena imagen de ningún dirigente, donde la imagen de Juntos por el Cambio de los jóvenes, los dirigentes Juntos por el Cambio que están bien, la red, etcétera, etcétera, entre los jóvenes están todos mal, donde el apoyo electoral a Juntos por el Cambio en los jóvenes es muy baja, y donde, con razón, si uno quiere decirlo de alguna forma, son gente que no tiene, primero, la mitad de ellos viven en pobreza, la mitad no termina el secundario, no tienen expectativas ciertas de conseguir empleos estables, no hay dinamismo. Hoy alguien que tiene 28 años, hace 10 años que lo único que ve es recesión. Entonces, para mí ahí el drama es, hablando de los jóvenes o hablando de toda esa expresión social que hoy está canalizada en Milei. ¿Sabes qué, Carlos? Por ahí el año que viene no es Milei, es Viviana Canosa, o es quien sea en los últimos 6 meses. El tema es que si la política más tradicional no ofrece alguna alternativa o las condiciones, y también coincido con lo de Marcos, la gente recibe inflación y recibe pelea de la política. Bueno, ahí está la situación. No mucho más. Coincido con que hubo otros casos de outsider en la política argentina que llegaron. No mencionamos a Francisco Narváez, un tipo que con alicate ganó en la provincia de Buenos Aires. Después no tuvo capacidad de construcción, después la ola se le desinfló y terminó fuera sin haber construido nada. Pero para mí al revés, de Narváez es un ejemplo de que si estás subido a la ola en el momento correcto, a la ola correcta, con alicate ganas la provincia de Buenos Aires. Y yo no descarto que eso pueda pasar el año que viene, con Milei o con cualquier otro, si no hay una propuesta
renovada de la oposición en poner caras nuevas y agenda nueva hacia adelante. Pues yo, ¿no? Bueno, sí, están los casos de Bloomberg, está Narváez. Yo no diría que son comparables con Milei, digamos, ¿no? Me parece que son casos matizados, digamos, ¿no? O sea, de Narváez diría, digamos, sí, un outsider, pero con mucha vocación por ser un insider rápido, digamos, ¿no? O sea, el tipo no quería voltear ningún sistema de nada, digamos, ¿no? O sea, quería encontrar aliados dentro del sistema y los encontró. Y después, rápidamente eso lo devoró como novedad, digamos, ¿no? Así que me parece que no es la vocación de Milei, y ahí hay una diferencia. Y Bloomberg me parece que fue bastante menos capaz, digamos, en términos de su capacidad política, no porque Milei sea un astro, digamos, pero claramente hay una diferencia de talentos ahí, digamos, ¿no? Y de capacidad de politización de su perfil, ¿no? Así que también fue fácilmente desactivable, ¿no? Simplemente Néstor aprobó un par de proyectos de ley de los que le gustaban y desapareció del tema, antes de que, digamos, surgiera toda la cuestión sobre su título. Así que yo no diría que esta es una amenaza más en serio, digamos, ¿no? Y después bueno, ojalá tengas razón, Carlos, y ojalá se haya equivocado Milei en su ritmo para hacer campaña. Yo diría que hasta ahora viene teniendo un olfato significativo, ¿no? Y me parece muy hábil el modo en que él se ha planteado en el sistema, ¿no? Se ha plantado con un par de gestos importantes, ¿no? Más allá de lo del sueldo, ¿no? Me parece que el tipo, en esa descalificación de la casta, ha mostrado ser muy eficaz. Y enfocarlo en la reta me parece que es un hallazgo. Me parece que el tipo tiene olfato, digamos, ¿no? ¿Por qué lo enfoca en la reta? Es interesante eso, ¿no? Porque la reta es el más, por decir así, el más rosquero, digamos, ¿no? Es el más acuerdista y rosquero de la dirigencia política, y por eso es el más odiado, pero además es el tipo que trata de hacer lo mismo que Milei, que es superar la grieta. Y Milei lo hace de un modo mucho más fresco y mucho más económico, digamos, ¿no? O sea, la grieta para Milei no existe, están todos adentro de la casta. Y entonces eso me parece que le cumple una función muy importante en este momento, que es el agotamiento de esas polaridades previas, digamos, ¿no? O sea, lo que hace Milei es ilustrar que son todos iguales. Y entonces desactiva esa competencia que hasta ahora tenía gran protagonismo y que está perdiendo el sentido, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido, esa es la clave, digamos, de su éxito en términos políticos, digamos, ¿no? De por qué es un actor político mucho más disruptivo que otros, digamos, y un outsider en serio, digamos. Ahora, eso puede dejar de funcionar, efectivamente. Yo no creo que deje de funcionar mientras el terreno esté tan favorable para este juego, digamos, ¿no? Hay pelea en las otras coaliciones, sí, va a seguir habiéndola. Y hay inflación, ya está, tener los dos insumos. Milei puso la vela para que el viento lo empuje, y ya está, digamos, el viento va a seguir habiendo. Entonces, yo no veo que se esté equivocando, sinceramente no veo que se esté equivocando. Pero bueno, por ahí tienen razón ustedes, y ojalá, digamos, ¿no? Yo les voy a agradecer, si tienen razón, les voy a agradecer. La otra cuestión es por qué además encuentra un terreno fértil que tiene que ver con las necesidades del peronismo, digamos, ¿no? El peronismo tiene un gran respiro con Milei porque es la llave para no desaparecer, para no tener una elección catastrófica, digamos, ¿no? Principalmente en la provincia de Buenos Aires, eso ya lo explicó, digamos, explicó Alejandro, digamos, y me parece que el único que puede evitar eso es Esper,
y hay que ver si Milei lo deja, digamos, ¿no? Me parece que ojalá Esper tenga juego, digamos, y pueda, pero también hay que ver si lo dejan los genios de Juntos por el Cambio, que tienen 10 candidatos. Tienen que ponerse de acuerdo 10 tipos para arreglar con Esper, que es lo único que tendrían que estar ocupados de hacer. No de competir entre los 10, que ninguno de los 10 suma, digamos, no aporta nada, digamos, ¿no? O sea, son olvidables los 10 tipos, pero se las arreglan para pelearse entre sí y no hacer lo único que tendrían que estar haciendo, que es buscar un arreglo con Esper. Entonces, son unos genios, digamos. Vos tenés a Milei y del otro lado tenés a 10 tipos candidateándose para la provincia de Buenos Aires. Por favor, o sea, se merecen su destino. Pero bueno, no nos enojemos demasiado. Hacen lo que puedan. Bueno, pero me parece que la gran ayuda que tiene Milei y que va a seguir teniéndola es el peronismo, que lo va a sostener, le va a fiscalizar la elección, lo va a llenar de guita, los va a poner en los medios, va a hacer todo lo posible porque es una gran solución. Y si ustedes tienen una competencia en la que entran al balotaje Milei y cualquier candidato peronista, ese candidato peronista va a ser presidente, ¿no? Por lo menos yo lo voy a votar, digamos, ¿no? O sea, es obvio, digamos, ¿no? O sea, la única chance que tiene de ser conservar el poder del peronismo es esa. Y entonces tienen que apostarle a muerte a esa, y con la ayuda de los 10 candidatos bonaerenses y de Macri y demás, no hay que descartarlo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema principal. Y además Milei los ayuda no solamente en la provincia de Buenos Aires, no solamente en el escenario posible de un balotaje, los ayuda también en términos de desactivar esta idea de que hay una diferencia moral en la competencia entre los partidos tradicionales, digamos, ¿no? La única ventaja que tenía Juntos por el Cambio frente a Cristina, en términos de la gestión, el desempeño de la gestión, era que no habían afanado tanto. Bueno, ahora llegamos a la conclusión, gracias a Milei, de que todo eso es indiferente, porque son todos lo mismo, todos son unos chorros ineptos, inmorales, y por lo tanto eso saca digamos, es un golpe especialmente duro para Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Contra el cual no tienen ningún argumento, porque tenemos a Macri y a Patricia Bullrich diciendo que eso está bien, que eso es legítimo decirlo, porque ellos están de acuerdo con Milei. Bueno, entonces, es una ensalada muy, muy penosa, digamos, ¿no? Yo diría que en ese sentido no hay mucho para ser optimista, ¿no? El peronismo puede seguir siendo competitivo en una elección de 3, y esa situación va a significar que no solamente van a ganar en prácticamente todas las provincias que ponen en juego, sino que incluso pueden entrar al balotaje y ganar. Y mientras exista esa esperanza, chances de ruptura en el Frente de Todos no hay, ¿no? Si hay una esperanza para ese peronismo unido. Entonces tiene razón Alberto en que hay 2023 para ellos, digamos, ¿no? Como lo vienen diciendo. El candidato, el peronismo es un candidato para ganar, ¿no? Y eso me parece que puede ser una buena forma en la cual nuestro sistema político sobreviva, con un resultado penoso y un gobierno seguramente también bastante decepcionante. Ahora, para terminar, yo lo único que quisiera decir para aclarar lo del algo que dijo Sigal sobre el 2015, que es cierto, digamos, yo creo que él dijo, bueno, no hubo ola optimista, fue más bien apenas un brote muy efímero de optimismo. Eso es cierto, digamos, ¿no? Yo creo que el optimismo, de todos modos, fue un instrumento del gobierno, fue un instrumento de la coalición gobernante, y eso fue lo más negativo, ¿no? En términos de alimentar la expectativa de que había una salida sin costos, ¿no? Esa expectativa de que hay convergencia de variables en el horizonte, por lo tanto podemos hacer una salida sin costos y en corto tiempo, digamos, ¿no? Ese fue y por suerte ahora no hay ninguna chance de alimentar esa expectativa, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí estamos en un final de ciclo. Ahora,
Me parece que el sentido de este final de ciclo hay que todavía encontrarlo, ¿no? Por ahora está en competencia, está en veremos si es un final de ciclo productivista, pro mercado, reformista, o es un final de ciclo básicamente antipolítico y que alimenta su propio insumo de frustración, digamos, ¿no? Eso me parece que es lo que está en veremos. Eso es lo que yo no tengo. Gracias. Bueno, Julio Dreisen y después María Brown. Estás muteado, Julio. Julio, no se te escucha. Estás muteado, Julio. Audio está. Ya está, espera. Tenía una mano y no un cursor. No sé. Gracias. Bueno, respecto a Milei, es un tipo que dice muchas tonterías, obviamente, que parecería que van en contra de él, pero las debe pensar. No creo que las diga así al voleo, como lo de la pena de muerte, la de morir, el tema de las armas, etcétera, el tema de la mujer, hay muchas cosas. Pero hay otras cosas que dice que tienen bastante sentido. Una la mencionó Carlos y voy a aclararla por las dudas, es el tema de los manteros. Hay un libro que fue publicado hace 20 años aproximadamente, donde muestra cómo los manteros agregan valor a la economía en Perú. La economía, si ustedes iban a Lima hace 20 años, caminaban por las calles y eran todos puestos de venta de todo tipo de objetos, ¿no? Y hicieron un estudio y vieron que el Estado, la mochila que pone el Estado, y que mencionó Alejandro en la presentación de él, muy buena, es tan pesada que conviene que haya manteros en esta economía, porque si no la economía va a tener un producto bruto inferior a que una economía que no tenga manteros, más allá de las cuestiones de distribución del ingreso, etc. Segunda cuestión. Para este tipo, Milei está en el primer decil en cuanto a su sofisticación, en cuanto a lo que dice. Uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, está en el primer decil, sin ninguna duda. Es un tipo sofisticado, utiliza un lenguaje muy sofisticado, por lo menos para mi métier, que es la economía. El tipo habla de cuestiones que son complejas en economía y las dice con mucha naturalidad. Para eso, por ejemplo, lean una cosa que mencionó el otro día, gracias Victoria, una entrevista que hicieron en Perfil, él con Fontevecchia, y el tercero era Grabois, exactamente, que está muy buena. Y fíjense cómo los dos plantean los argumentos muy bien, pero él plantea argumentos desde la teoría económica, o sea, el tipo sabe, no es ningún improvisado. Esto es el primer comentario que quería hacer. El segundo, este tema de too little, too late. Yo creo que no podemos comparar a las dos coaliciones que ya están instalados, que todos conocen a sus líderes, tienen una performance de muchos años o de varios años, con un tipo que de golpe aparece a la política. El tipo me parece que tiene que instalarse y no puede instalarse en 6 meses y ganar una elección o estar bien posicionado en una elección. Me parece que él tiene que estar antes y por eso salió a tirar bombas para todos lados para llamar la atención. Los otros no se preocupan, no hacen nada para la desesperanza que mencionó Alejandro. No están mirando por otro lado, no sé qué hacen en este momento. Capaz que está bien como estrategia política no decir nada, pero la verdad no dicen una palabra, no se les cae una idea, no se les cae una propuesta, nada. Y está todo el día tirando propuestas. No nos gustan, tirar el Banco Central, la muerte, las rifles, pero el tipo se ocupa de tirar propuestas. Se mueve.
y moviéndose consiguió el 20% de los votos. No es nada malo, nada más. María. Y quise desactivar el audio y detuve el video. No, yo primero quería, ahí estás, Alejandro, no, quería felicitarte, agradecerte la presentación, estuvo súper interesante, y la cantidad de datos que mostraste y básicamente la lectura que hiciste, bueno, nada, te quería felicitar. Y es un gusto verte después de tanto tiempo. No, yo quería hacer una pregunta, digamos, vos en algún momento hablaste de las cosas que uno escucha en los focus groups, y a mí me gustaría que por ahí nos contaras algunas de esas cosas, digamos, más allá de la frustración, de la desesperanza, del desencanto, de la tristeza, del pesimismo, de todas esas, digamos, palabras que describen muy bien digamos, los sentimientos de la gente. No sé, me parecía como que por ahí tenías cosas para aportar respecto de cosas que se dicen dentro de los grupos, y me gustaría escucharte. Ok, gracias, María. Un comentario primero antes de lo de María. Y claramente Milei es el tema que acapara y llama la atención y genera debate. Puede ser, Julio, lo de la estrategia, nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe. Yo soy de los que tiendo a pensar que los shocks carismáticos tienden, incluso en un mundo donde todo cada vez es más rápido y las novedades cada vez se diluyen a una velocidad mayor, los shocks carismáticos electorales tienden a ocurrir habitualmente en un proceso de un periodo más corto. La verdad, si está bien lo que hace, si está mal lo que hace, yo mi único consejo que daría, y también por ahí a Carlos, que fue el primero que intervino, es no subestimar el fenómeno. Porque si no, hagamos la equivalencia de lo que sería el club político en Estados Unidos. ¿Quiénes serían ustedes, gente educada, intelectuales en Estados Unidos, hace unos años atrás? El descreimiento y la negación a que Trump podía llegar al poder era absoluta. Incluso de los medios, hasta el New York Times y los principales periodistas de Estados Unidos pidiendo perdón por no ver lo que se podía ver. Y ahí lo que yo recomiendo siempre, el mejor análisis político previo a las elecciones de Trump en Estados Unidos lo hizo Michael Moore, el documentalista, el gordito demócrata que hace documentales, muy liberal, en donde hay 3 hojitas que si usted no la leyó, ya es historia, donde él contaba por qué iba a ganar Trump en base a sus amigos históricos de él es de Michigan y toda la zona de Michigan, Ohio. Y dice varias cosas, pero entre otras dice básicamente que esa gente está recansada, repodrida del establishment, y que esto iba a ser, y que no lo vinieran a correr con el miedo, no, mirá que si votas a Trump y gana Trump, esto es un desastre, que esto iba a ser the biggest fuck you in the history of USA. De que básicamente la gente le iba a decir un big fuck you a la elite y decir, y si se incendia todo, que se incendie, pero ustedes me tienen poder. Creo que eso es lo que hay, lo que se está gestando con Milei, que de vuelta, si no será Milei, será voto bronca, si no será voto bronca, será Babi Tecopar o será quien empiece. Volviendo a lo de María, bueno, vos viste más focus que yo, o tanto focus como yo a lo largo de tu carrera. Muchos de los focus ahora se hacen virtuales, que es la novedad metodológica que nos trajo la pandemia. Pero lo que hay ahí es una combinación de lo que yo decía antes, una combinación de desaliento, porque incluso salen las palabras. Fíjense que la palabra que más aparece es cansancio, ¿no? Se ve una sociedad más abatida. Las palabras que aparecían en lo que le mostré, que la gente le dice espontáneamente, tiene que ver más con una sensación que parece más de una sociedad con brazos caídos y con una sociedad con ganas de salir y incendiar todo y prender fuego todo. Entonces se ve esas situaciones de no hay trabajo y cuando se consigue el trabajo no me alcanza la plata, de desmembramiento social, de desconfianza no solo con las élites, sino que empieza a aparecer desconfianza con el vecino de al lado del barrio que está mal, consigue algo y yo me rompo el lomo laburando y salgo a las 5 de la mañana.
cosas que no son novedosas, pero que se van profundizando. Y lo que sí empieza María a ver es siempre estuvo, pero es mayor aún. ¿Viste? Nosotros que estamos todo el día en política, vivimos en una realidad que no tiene nada que ver con la realidad del argentino común. No les importan los políticos, no conocen a los políticos hablan en un idioma, ya no es solo los políticos peronistas hablan con un idioma más parecido al de la gente y los políticos de Cambiemos, no peronistas radicales, hablan con un idioma más de clase media alta. Les hablan en chino. Y los temas que discuten son chinos. Y la gente además no mira, y está todo atomizado, los medios de comunicación y los consumos culturales. Y en los jóvenes se nota mucho más. El nivel de distancia, separación entre lo que es los intereses y la vida cotidiana con lo que se discute y lo que discutimos nosotros es enorme. Y yo lo que veo ahí más dramático es esta idea de brazos caídos, de desesperanza, de falta de expectativas. Y insisto, yo no veo lamentablemente por ahí se abre la puerta para que alguien entre y lo haga, pero yo no lo veo como una demanda de que crece la demanda de la sociedad por un cambio, por una economía moderna, competitiva, abierta. No creo que esas variables, yo no las veo que esas variables estén incorporadas en la cabeza de la gente. Más nada funciona, nada sirve, y hay una lejanía muy grande con la política. Muy bien. Tenemos que ir cerrando. No tengo nadie notado. No sé, Catalina, tengo una mano tuya, pero no sé si querías hablar porque no te tengo en el chat. Sí, no lo puse en el chat, lo puse ok. Entonces, Catalina, y cerramos entonces con Catalina okay. Y la intervención de Marcos y Alejandro. Alejandro Catterwell. Hola. Alejandro, tengo la misma pregunta que María Brown sobre los focus groups. Tengo 2 o 3 preguntas. Bueno, son sobre los focus groups. Uno es varones, mujeres, porcentajes de varones y mujeres, sectores sociales y edades, porque los resultados que comentaste son absolutamente agregados, digamos, no... Bueno, hablaste de los grupos focales. 2, dentro de los grupos focales, más allá de las palabras pregnantes o más o menos pregnantes, te pregunto si aparece lo que para nosotros es una constante, que es la esquizofrenia entre la clase dirigente, lo que dicen y lo que hacen, lo que dicen a la mañana, lo que dicen a la tarde y lo que dicen a la noche, lo que dicen y lo que hacen, digamos. ¿Hay o no, y cuán extendida, conciencia de la esquizofrenia, para llamarlo de manera breve? Y bueno, y repito, eso por sectores o agrupaciones sociales, sean de edad, género, como se dice, y sectores sociales. Gracias, Catalina. Muchas de esas cosas salen lo puedes ver en los focus, también lo puedes ver analizando las encuestas por los demográficos. Lo comenté a lo largo de la presentación. Sin duda, hoy los sectores más críticos y que peor le están pasando y que más alejados están del sistema y que a su vez son los que más apoyan a Milei, están vinculados a la juventud. Los menores, cuanto más jóvenes, más nivel de descreimiento hay, más nivel de apatía hay, más nivel de falta de expectativa, más alejamiento con la clase política. Ya les dije, no son kirchneristas, tampoco son de Cambiemos, no son de nada. Perdón, Ale, perdón, te interrumpo. Me refiero a los grupos focales y no me refiero a las encuestas cuyos perfiles mostraste. Me refiero a los grupos focales donde tenés más carne y más... Sí. Ok. Pero lo que te quiero comentar, Caterina, es que los grupos focales son consecuencia, lo cuantitativo corrobora lo cuali. Ok. En lo cuanti se corrobora que entre los jóvenes... Ok. Eso también voy tirando segmentos. Bronca y enojo es mayor en hombres
de edad laboral es menor en los empleados públicos. Hoy la grieta, si uno analiza la grieta en este país, la grieta es empleado público o beneficiario de planes sociales contra gente que tiene que salir a laburar y conseguirse su laburo. Esa es la grieta de este país. Y nosotros la encontramos muy claramente durante la pandemia. Cuando durante los primeros meses de la pandemia hacíamos encuestas y la gente nos decía que estaba asustada, amargada, con miedo a perder el trabajo, que tenía que salir a trabajar en el medio de la pandemia y tenía miedo de enfermarse y de morirse, y los empleados públicos estaban en su casa chochos y lo decían, yo estoy bien, y claro, estaban bien, estaban en su casa, tenían más plata disponible que antes porque no gastaban y seguían cobrando todo su mismo sueldo. La grieta, los cruces, cuando uno hace el cruce por empleado público contra empleado privado o contra autónomo o contra independiente, son más que significativos. Y en parte eso también explica por qué en las provincias del interior, donde el empleo público es tanto más elevado, los gobernadores tienen más facilidades de conseguir reelección. Pero ahí también hay un grupo social muy claro. Y en los mayores de edad, los mayores de 50 años, los mayores de 55 años, vuelvo a lo que dijo Marcos, sí se sigue sosteniendo primero, una mayor conexión con la realidad del país, un mayor nivel de información sobre la política y sobre los dirigentes. En los jóvenes, es lo que yo le decía a María antes, Catalina, la realidad hoy de los jóvenes es compleja, muy diversa y casi no saben de política ni están informados, y lo que hay es insatisfacción y bronca con los nombres que figuran ahí, y conocen algunos pocos nombres de los que están ahí. En los mayores de edad hay niveles de información mucho más amplios, hay preocupaciones institucionales mucho más amplias, hay un apoyo a Cambiemos mucho mayor. Si ustedes analizaran los ratings de televisión, la gente que mira las noticias es poca y casi toda es mayor de edad. Y no es un fenómeno argentino de todos lados. Quienes miran televisión son mayores de edad. Los chicos no miran más la televisión. A mis hijas menores las reto cuando le digo a mirar la televisión. Y mi nena más chiquita no sabe ni qué lo que es la televisión. La audiencia promedio de Fox News en Estados Unidos tiene 65 años. ¡Wow! ¿Okay? Y no tengo los datos, pero deben ser parecidos. Quienes miran los programas, quienes leen la información política, quienes leen los diarios, es gente mayor de edad. En esa gente, el malestar económico es profundo, pero no tan grande como en los otros sectores, salvando los empleados públicos, y la preocupación por Milei y por el kirchnerismo es muy alta, y el apoyo a Cambiemos y a figuras como Larreta, Vidal, algunos Macri, claramente sigue siendo mucho más elevado. Esa es un poco característica. Tenemos que ir cerrando. Perdón, un solo comentario. En otras palabras, que los programas políticos hablan a un público equivocado. Digamos, un Babi Echecopar, una, ¿cómo se llama? Canosa. Canosa está hablando en su modo, manera, palabras, vocabulario, a un público, si estás diciendo de 50 o 55 y más, y si tomás la de Estados Unidos 75 más, están hablando a un público escandalizado. Vamos cerrando. Les quiero agradecer, bueno, Marcos es miembro de la casa, igual enorme agradecimiento, y Alejandro, especial para vos. Creo que todos hoy, después de esto, tenemos más insumos para sostener ideas, escribir artículos y pensar la realidad. Pensaba, Marcos, el tema ese de pensar es sufrir. El tema es que, más allá de la depresión y la decepción, alguna deseabilidad y alguna ilusión el sistema político tiene obligación de generar. Veremos de acá a las elecciones cómo se las arreglan, pero les agradezco muchísimo a ambos y quedamos en contacto y damos por cerrado este encuentro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chau, chau.